Se deja caer una roca desde una altura de 120 pies. Se coloca en t segundos después de caer hasta choca contra el suelo según lo dado por la función s de t es igual a menos 16t al cuadrado más 120. La primera pregunta es, ¿cuánto tarda la roca en caer al suelo? Cuando la roca toca el suelo, la altura es 0, lo que significa el valor de la función s de t es igual a 0, que indica la respuesta a la pregunta que dijimos sft igual a 0. Resolver para t, lo que nos da la ecuación 0 es igual a menos 16t al cuadrado más 120. Y al resolver t, sumaremos 16t al cuadrado a ambos lados, lo que da usa 16t al cuadrado igual a 120. A continuación, dividamos ambos lados por 16 simplificando. Tenemos t al cuadrado igual a 120 16 grados. Simplifica las 15 mitades. Hay dos algebraicas soluciones, una solución positiva y una negativa, pero debido a la aplicación sabemos que el tiempo debe ser positivo y, por lo tanto, tomamos los principios raíz cuadrada de ambos lados, dándonos t es igual a la raíz cuadrada de 15 mitades, que las tres calcomanías colocan. Son aproximadamente 2.739 segundos. Para responder a la pregunta, ¿cuánto tarda la roca en tocar el suelo? La respuesta es aproximadamente 2.739 segundos. Número 2. Se nos pide que calcula la velocidad promedio de la roca desde que fue liberada, es decir, desde el momento 0 hasta que toque el suelo, que es el tiempo, 2.739 segundos. Por lo tanto, la velocidad promedio es igual al cambio en la altura dividido por el cambio en el tiempo, que en nuestro caso es el cambio de altura va ser la altura inicial de S de 0 menos la altura después de 2.739 segundos, que sabemos que es 0, lo que nos dará como resultado S de 2.739 dividido por el cambio en el tiempo, que es 0 menos 2.739. El pozo S de 0 es la altura inicial, que es 1,20 pies. La altura cuando el tiempo es 0 menos S de 2.739 es aproximadamente 0, porque sabemos que los éxitos del roca el suelo después de 2.739 segundos, y el cambio de hora es 0 menos 2.739. Indicando que la velocidad promedio es igual a 120 dividido por menos 2.739. Lo que equivale a menos 43.824. Indicando el promedio velocidad desde el momento en que se suelta la roca hasta el momento en que choca el suelo está aproximadamente negativo a 43.824 pies por segundo. Hagamos una pausa aquí y miren esto gráficamente. Tenemos el gráfico del función de posición S de t en azul. Descubrimos por primera vez cuando la roca chocó contra el suelo, que es la horizontal intercepta, aproximadamente 2.7390, y entonces la velocidad promedio es la pendiente de la línea secante que pasa a través del punto multiplicado por 0, que es 0,120, y el punto en el que cuando la roca choca contra el suelo, lo que equivale a 2.7390, la pendiente de esta línea negra con forma de seno es aproximadamente 43.824 negativos, lo que indica una velocidad promedio de 43.824 pies por segundo negativos. Y luego, para la tercera parte, ¿a qué hora después de que se arroje la roca? ¿Su velocidad instantánea será igual a la velocidad media? ¿Recuerdas que se encuentra la velocidad instantánea? Determinando la función derivada. S' de t es igual a la derivada de menos 16t al cuadrado más 120, que es menos 32t. Que dijimos igual a la velocidad promedio de menos 43.824, y luego resuélvete dividiendo ambos lados por menos 32. De nuevo, renderice en tres calcomanías el 1.370 en la décima posición de la pregunta. ¿Qué hora es después de la roca lanzada? Su velocidad instantánea será igual a su velocidad media. Después de 1.370 segundos, y de nuevo, volvamos y mira esto gráficamente. Acabamos de encontrar el valor de t para este punto, que es el punto de herencia a la función s de t, donde la pendiente de la tangente la recta es igual a la pendiente del significado de la línea c. No puede la velocidad instantánea en este momento, donde t es de aproximadamente 1370 segundos. Lo instantáneo la velocidad, que es una pendiente de la recta tangente, es igual a la velocidad promedio durante el intervalo de tiempo desde t es igual a 0 y 2.739, que también es la pendiente de la línea secant.
Espero que te haya resultado útil.